Un millonario salva a una mujer sin hogar de un incendio y descubre que es la heredera de una fortuna. Pero lo que pidió a cambio dejó a todos en shock. Antes de empezar la historia, comenten abajo. ¿Desde dónde nos ves? Disfruta de la historia. Lucas Smith, un millonario, conducía su lujoso coche por una calle desierta en la silenciosa madrugada. Todo parecía normal hasta que vio algo inesperado, un edificio abandonado en llamas. Estaba a punto de pasar cuando vio a alguien entre el humo. Una mujer, sola, luchando por escapar. Su corazón se aceleró. Impulsivamente, frenó a fondo y saltó del coche. Segundos después, Lucas sacaba del edificio a la joven inconsciente. Tenía la cara cubierta de tierra y respiraba con dificultad. La tendió en el suelo, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Minutos después, el edificio se derrumbó. Lucas la observó para ver si seguía con vida y notó que su ropa estaba sucia y desgastada, y su cabello despeinado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no tenía hogar. Probablemente había estado viviendo en ese edificio abandonado. Los bomberos llegaron momentos después, seguidos de las ambulancias. Un paramédico se acercó corriendo y revisó los signos vitales de la niña. Necesita oxígeno, dijo el paramédico. ¿La conoce? Lucas la miró un momento. No, no la conocía. Pero no se atrevió a decirlo en voz alta. No, respondió finalmente. Pero iré contigo. Dentro de la ambulancia, Lucas observaba a la joven inconsciente. Su pecho subía y bajaba lentamente, aún débil por el humo. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había acabado alguien tan joven y frágil en un edificio abandonado? Esas preguntas resonaban en su mente mientras la ambulancia se dirigía a toda velocidad al hospital, sin saber que este encuentro cambiaría su vida para siempre. La habitación del hospital estaba en silencio. Lucas Smith, sentado en una silla junto a la cama, observaba a la mujer inconsciente. Ahora que su rostro estaba limpio, sus delicados rasgos eran visibles. A pesar de su frágil apariencia, algo en ella lo intrigaba. No entendía por qué seguía allí. Ya había hecho su parte. Podría haberse ido en cuanto llegó la ambulancia, pero algo le impidió irse sin más. A la mañana siguiente, un médico entró en la habitación. Tuvo suerte, dijo, mientras revisaba los signos vitales de la paciente. Pero necesita reposo y atención médica. No encontramos ninguna identificación en ella. ¿Sabes algo de su familia? Lucas negó con la cabeza. No tengo ni idea de quién es. Bueno, necesitará que alguien se haga cargo de ella hasta que se recupere. Lucas frunció el ceño. No tenía tiempo para esto. Pero por alguna razón, antes de poder negarse, se oyó decir, me encargo yo. 3 días después, la mujer finalmente despertó. Parpadeó un par de veces antes de fijarse en él. Había confusión y miedo en ellos. ¿Dónde estoy? Su voz era débil. En el hospital, respondió Lucas. Quedaste atrapado en un incendio. Intentó incorporarse, pero al instante hizo una mueca de dolor. ¿Quién? ¿Quién eres? Lucas Smith. Asintió lentamente, como si procesara la información. Soy Grace. Eso fue todo lo que pudo decir antes de que se le llenaran los ojos de lágrimas. Lucas la observaba, sin saber qué decir. Parecía perdida. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado allí? Él quería respuestas. Y sabía exactamente cómo obtenerlas. Al día siguiente, Lucas contrató a un investigador privado para averiguarlo todo sobre Grace. No estaba seguro de por qué. Quizás solo fuera curiosidad. O quizás fue algo más. El informe llegó rápidamente. Y reveló algo impactante. Grace no era una simple desconocida. Era la heredera de una de las mayores fortunas del país. La hija de un poderoso empresario desaparecido hacía años. Había desaparecido misteriosamente tras un accidente. Sin ningún recuerdo de su pasado, había acabado viviendo en la calle. Lucas cerró el informe, con la mente acelerada. Si recuperaba la memoria, heredaría un imperio mucho más grande que el suyo. ¿Y si, antes de eso, se convertía en su esposa? Él tendría el control sobre todo.
Era un plan arriesgado. Pero Lucas nunca se echó atrás ante un desafío. Esa noche, al regresar al hospital, encontró a Grace sentada en la cama, mirando por la ventana. Ella se giró al verlo. «¿Sigues aquí?», dijo Lucas con una sonrisa irónica. «Parece que sí». Hubo un breve silencio antes de que finalmente dijera: «Quiero ayudarte, Grace». Ella frunció el ceño. «¿Por qué ayudarías a alguien como yo?». Lucas se acercó, con expresión tranquila. «Porque no tienes a nadie». Ella apartó la mirada, visiblemente afectada por sus palabras. Entonces él hizo su siguiente movimiento. «Quiero que vengas a vivir conmigo. Hasta que te recuperes». Grace abrió mucho los ojos. «¿Qué?». Lucas se inclinó un poco. «Créeme». Grace lo miró fijamente un buen rato. Luego asintió lentamente. Y así, sin darse cuenta, se había apuntado al juego más importante de la vida de Lucas Smith. La mansión de Lucas Smith era todo lo contrario a la realidad de Grace. Miró a su alrededor mientras él la guiaba por el enorme vestíbulo. El suelo de mármol relucía bajo la lámpara de araña de cristal. Los muebles estaban impecables y el lugar irradiaba lujo y sofisticación. «Esta será tu habitación», dijo Lucas, abriendo una puerta. Grace entró despacio, como si temiera tocar algo. La habitación era más grande que cualquier otro espacio en el que hubiera dormido. La cama suave, las sábanas limpias, el baño privado. Todo parecía surrealista. «No puedo aceptarlo», murmuró, volviéndose hacia él. Lucas esbozó una leve sonrisa. «Ya lo hiciste». Ella no tenía opción. No tenía a dónde ir. Y él lo sabía. En los días siguientes, Lucas cumplió su función a la perfección. Fue amable y atento, asegurándose de que Grace tuviera todo lo que necesitaba. Llevó a médicos a revisarla, contrató a un estilista para comprarle ropa nueva y se aseguró de que comiera bien todos los días. «No tienes que hacer esto por mí», dijo una mañana, mirando el abundante desayuno servido en la mesa. Lucas sonrió. «Quiero ayudar». Fue convincente. Cada gesto, cada palabra, cuidadosamente elaborada para que ella confiara en él. Y funcionaba. Pero lo que no esperaba era lo que le estaba pasando. Grace era diferente. Ella no era como las mujeres cazafortunas a las que estaba acostumbrado. No le impresionaba su dinero ni intentaba ganarse su favor por conveniencia. Incluso en su situación vulnerable, poseía una fuerza discreta. Y lo peor de todo era que eso empezaba a gustarle. Una tarde, Lucas regresó a la mansión y encontró a Grace en el jardín. Estaba sentada en el césped, contemplando las flores, con el pelo suelto ondeando al viento. Se acercó en silencio. «¿Te gusta estar aquí?», preguntó. Grace sonrió levemente. «Es hermoso. Ni siquiera parece real». Lucas se sentó a su lado. «¿Te estás acostumbrando?». Dudó un momento antes de responder. «Todavía me siento fuera de lugar». Él notó la vulnerabilidad en su voz. Era la primera vez que decía algo así. Sin pensarlo, él dijo: «Eres de donde quieras estar, Grace». Ella lo miró sorprendida. Por primera vez, Lucas no estaba seguro de si sus palabras eran parte del juego o si provenían de algo genuino dentro de él. Y eso lo inquietaba. Con el paso de las noches, Lucas se dio cuenta de que su estrategia estaba cambiando. Ya no tenía que fingir tanto. Pasaba tiempo con Grace con gusto. Disfrutaba escuchando sus historias y apreciaba su visión del mundo. Pero eso no cambió el plan. Aún necesitaba conquistarla por completo. Aún necesitaba hacer que se enamorara de él. Simplemente no sabía si para entonces él mismo ya estaría demasiado absorto en el juego. Lucas observaba a Grace desde el otro lado de la mesa del comedor, el suave resplandor de la luz se reflejaba en su cabello suelto. Estaba hermosa con uno de los vestidos que él le había comprado. El delicado azul contrastaba con su piel clara, y había algo diferente en sus ojos esa noche. Parecía más tranquila, más segura. Tal como él esperaba. Su confianza fue el primer paso. Ahora necesitaba el segundo. Lucas siempre lo había controlado todo. Pero esta vez, sintió algo diferente.
Una tensión en el pecho. Un peso. Él lo ignoró y respiró hondo. Grace. Ella levantó la vista, con una suave sonrisa en los labios. Sí, quería hablarte de algo importante. Por su expresión, notó que no era una conversación casual. Su sonrisa se desvaneció poco a poco, reemplazada por una mirada más concentrada. Lucas sostuvo su copa de vino, removiendo el líquido lentamente. Eligió sus palabras con cuidado. Desde que te conocí, mi vida ha cambiado. He visto tu fuerza. He visto lo increíble que eres. Frunció el ceño ligeramente. Eres diferente a cualquiera que haya conocido. No te importa el dinero. No te impresiona el estatus. Eres fuerte, pero a la vez, tienes esa dulzura que me hace querer estar cerca de ti. Grace bajó la mirada un instante, como si asimilara sus palabras. No sé qué decir. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Quiero que te quedes aquí para siempre. El silencio se cernió entre ellos. Grace tragó saliva con dificultad. ¿Quedarse aquí? Lucas la miró a los ojos. Quiero casarme contigo. El aire pareció congelarse al oír esas palabras. Grace parpadeó un par de veces, como si intentara procesar lo que acababa de oír. ¿Matrimonio? Lucas asintió. Sí. Retiró la mano ligeramente, con expresión insegura. ¿De verdad te gustó? No se esperaba esa pregunta. Por un momento, su mente se quedó en blanco. Había planeado la propuesta, las palabras exactas, el tono de voz, cada detalle, pero no había considerado que ella le preguntara eso. Lucas se dio cuenta de que tenía que responder rápido. Le sujetó la cara como si intentara tranquilizarla. Claro que sí. Nunca habría hecho esto si no estuviera seguro de mis sentimientos. Grace lo observó en silencio. ¿Yo? Respiró hondo. Simplemente no quiero ser una carga para ti. Lucas mantuvo intacta su máscara perfecta. No eres una carga. Eres justo lo que necesito. Ella bajó la cabeza. Nunca pensé que alguien como tú se interesaría por alguien como yo. Lucas sintió una extraña opresión en el pecho. Odiaba admitirlo, pero esa parte era cierta. Cuando la vio por primera vez, nunca imaginó que un día le pediría matrimonio. ¿Pero ahora? Ahora la necesitaba. Quiero estar contigo, Grace. Quiero protegerte, asegurarme de que nunca más tengas problemas. Grace parpadeó para contener algunas lágrimas y sonrió suavemente. ¿Segura? Le acarició las mejillas con suavidad. Sí. Respiró hondo, dudó unos segundos y luego. Entonces aceptó. Lucas sintió una oleada de alivio. Lo había logrado. Pero al sostener su rostro, al ver la emoción brillar en los ojos de Grace, la culpa lo golpeó como un golpe inesperado. Por un momento, casi deseó que fuera real. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. La boda se celebró sin grandes ceremonias. Lucas lo organizó todo para que fuera rápido y discreto. Sin invitados, sin alboroto, solo firmas y una celebración simbólica. Se justificó ante Grace diciendo que no le gustaban los grandes eventos y que quería algo íntimo, solo ellos dos. Ella aceptó sin rechistar. Era justo lo que él quería. Pero cuando vio el rostro radiante de Grace mientras decía, sí, quiero, Lucas sintió que algo incómodo se agitaba en su interior. Ella creía de verdad en este matrimonio. Y eso le molestaba. La luna de miel estaba planeada en un resort exclusivo en una isla paradisíaca. El lugar parecía sacado de una postal. Aguas cristalinas, bungalows de madera sobre el mar, la puesta de sol tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Un escenario perfecto para una pareja enamorada. Pero a pesar del impresionante paisaje, reinaba el silencio entre ellos. Lucas sentía una extraña inquietud. Grace se comportaba como una esposa cariñosa, intentando acercarse a él, rozándole la mano suavemente durante los paseos y sonriendo cada vez que sus miradas se cruzaban. Ella confiaba en él. Eso debería haber facilitado las cosas. Pero, de alguna manera, lo hizo todo más difícil. En su primera noche en la isla, cenaron en una terraza privada con vistas al océano.
Grace llevaba un vestido ligero, el pelo suelto y la piel radiante a la luz de las velas. Parecía nerviosa, pero feliz. Todavía no puedo creer que esto esté pasando, dijo, apartando su plato. Lucas arqueó una ceja, fingiendo curiosidad. ¿Qué quieres decir? Todo esto. La boda, el viaje, nosotros. Es tan surrealista. Ella sonrió y él notó que había verdadera emoción en sus ojos. Espero que sea un buen sueño, dijo, intentando mantener un tono ligero. El mejor. Lucas forzó una sonrisa y tomó un sorbo de vino. Grace se inclinó sobre la mesa, entrelazando lentamente sus dedos con los de él. «Qué callado estás». Soltó un suave suspiro, fingiendo cansancio. Solo pensando en todo. Es mucho a la vez. Ella asintió. Me imagino que debe ser difícil compatibilizar el trabajo y el matrimonio. Lucas soltó una risita. No tienes ni idea. Ella también rió, pero sus ojos lo estudiaron detenidamente, como si intentara ver más allá de la máscara que llevaba. Lucas apartó la mirada. No quería que lo analizaran. Y por primera vez, se preguntó si este matrimonio también se estaba convirtiendo en un problema para él. Esa noche, de vuelta en el bungalow, Lucas sintió que la tensión crecía. Grace era diferente. Parecía nerviosa pero decidida. Su postura era vacilante, sus dedos se tocaban el brazo como si buscara el valor para decir algo. Lucas estaba sentado en el borde de la cama, quitándose los zapatos, y se detuvo al oír su voz. Sí. Respiró hondo. Solo quería decir eso. Estoy feliz. Estoy muy feliz de haberme casado contigo. Lucas guardó silencio. Sé que todo pasó muy rápido, continuó, acercándose un paso. Pero me gustaste. De verdad. Su corazón latía con fuerza. Estaba realmente enamorada de él. Y eso le oprimió el pecho. Grace se acercó y le tomó la mano. ¿Te gustó, verdad? Contuvo la respiración un instante. Era la misma pregunta que ella le había hecho antes de aceptar el matrimonio. Y él necesitaba responder rápido. Lucas levantó la mano y le tocó suavemente el rostro. Claro que sí. Cerró los ojos un instante, como si absorbiera el momento. Sabía lo que ella esperaba de él. Sabía lo que debía hacer. Pero por primera vez, dudó. Los ojos de Grace estaban llenos de confianza. Se entregaría a él sin pensarlo dos veces. Y él no se lo merecía. Lucas respiró hondo y retrocedió un poco. Debes estar cansado. Ha sido un día largo. Parpadeó un par de veces, sorprendida. Sí, pero tenemos todo el tiempo del mundo. Grace guardó silencio unos segundos antes de asentir lentamente. Apagó las luces. En la oscuridad de la habitación, Lucas permaneció despierto un buen rato. No sabía qué sentía. Solo sabía que algo estaba cambiando y que esto podría ser un problema. En los días siguientes, Grace intentó acercarse. Le tocaba suavemente el brazo, sonreía cuando él hablaba e intentaba iniciar conversaciones. Pero Lucas mantuvo las distancias. Quería que el matrimonio pareciera real. Pero ahora que ella estaba comprometida, no podía ignorar el peso de la mentira. Grace notó el cambio. Te comportas raro conmigo, dijo una tarde, sentada en el porche del bungalow, mirando el mar. Lucas estaba sentado a su lado, con una copa de vino en la mano. ¿Qué quieres decir? Suspiró. Desde que llegamos, has estado distante. ¿Hice algo mal? La miró, y su expresión era de genuino dolor. Podría haber dicho que solo estaba cansado. Podría haber inventado alguna excusa. Pero por primera vez, las palabras le resultaron demasiado pesadas. No, Grace, admitió finalmente. No hiciste nada malo. Ella lo miraba fijamente. ¿Y entonces qué pasa? Desvió la mirada hacia el océano. Solo necesito un tiempo para procesarlo todo. Grace asintió lentamente. Lo entiendo. Pero él sabía que ella no y por primera vez, se odió por ello. La luna de miel pasó en un abrir y cerrar de ojos.
El último día, mientras hacían las maletas, Lucas notó que Grace estaba más tranquila. Seguía sonriendo, pero intentaba mantener el buen humor. Pero algo en ella había cambiado. Y en el fondo, sabía que era por él. Debería haber sido feliz. El matrimonio se había celebrado, y pronto él tendría en sus manos su fortuna. Pero al observarla en ese momento, sintió que estaba perdiendo algo que nunca debió intentar poseer. En el vuelo de regreso, Lucas miró por la ventana, absorto en sus pensamientos. Grace se había quedado dormida a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro. Y fue entonces, en ese instante, que se dio cuenta de que su plan tenía un fallo. No había previsto que empezaría a preocuparse por ella. Y ahora podría ser demasiado tarde para volver. El avión aterrizó suavemente en la pista privada cerca de la mansión de Lucas. Grace se despertó con un suave impacto, parpadeando un par de veces antes de incorporarse. ¿Ya llegamos?, preguntó en voz baja, estirándose. Lucas asintió, pero no la miró. Tenía la mirada fija en la ventana, la mente en otra parte. No sabía exactamente cuándo había perdido el control de la situación, pero sabía que algo había cambiado. Debería haberse sentido satisfecho. El matrimonio había salido según lo planeado, y ahora era solo cuestión de tiempo para conseguir todo lo que quería. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan inquieto? A su lado, Grace permanecía en silencio. Se suponía que el viaje sería una luna de miel, pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Lucas estaba distante. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Y Grace no era de las que ignoraban las cosas. En cuanto llegaron a la mansión, Grace entró primero, se quitó los tacones y atravesó el amplio salón. Se detuvo en medio de la habitación y se giró hacia Lucas, quien le entregaba el equipaje a un empleado. ¿Podemos hablar? Lucas la miró rápidamente, pero volvió a darle instrucciones al mayordomo. ¿Podemos hablar luego? Estoy cansado. No, dijo ella con firmeza. Ya he esperado suficiente. Lucas hizo una pausa, frunciendo el ceño. Grace se cruzó de brazos. ¿Me has estado evitando? Durante todo el viaje me trataste como si fuera una carga. ¿Qué pasa? Lucas suspiró y se pasó las manos por la cara. Grace, no es nada. No me mientas. Su voz era firme y decidida. Levantó la mirada y se encontró con su mirada intensa. Grace no era una mujer sumisa. Nunca lo había sido. Debería haberlo previsto. Solo necesito espacio, dijo finalmente. ¿Espacio? Ella se rió, pero no había humor en su voz. Nos acabamos de casar, ¿y ya necesitas espacio? No respondió. Grace se acercó un paso, mirándolo directamente. Si no te gusto, dilo. La tensión en el aire era insoportable. Lucas sintió una opresión en el pecho, pero no se rindió. No dije eso. Pues demuéstralo. El silencio se prolongó demasiado. Eso pensé, dijo ella, con la voz cargada de decepción. Entonces, sin decir nada más, cogió su maleta y subió las escaleras, dejando a Lucas solo en la habitación. Debería haberse sentido aliviado de que no insistiera más. Pero, en cambio, sintió que había perdido algo importante. Esa noche, Grace se quedó en la habitación, pero no lloró. Ya no era la chica indefensa que lo aceptaba todo sin rechistar. Estaba dispuesta a darle tiempo a Lucas. Pero tampoco se quedaría sentada esperando algo que quizá nunca sucediera. Aún no lo sabía, pero pronto recuperaría la memoria. Y cuando eso sucediera, Lucas tendría que lidiar con mucho más que un matrimonio sin futuro. En los días siguientes, la mansión se llenó de tensión. Grace empezó a salir más, a explorar la ciudad, a visitar librerías y cafeterías. Lucas la observaba desde lejos, cada vez más irritado por el hecho de que ella pareciera estar bien sin él. Sabía que no debería importarle. Pero le importaba. Hasta que un día, todo cambió. Grace estaba en la biblioteca de la mansión, hojeando un libro viejo, cuando un fuerte dolor de cabeza la atacó. Cerró los ojos y se llevó una mano a la frente. Entonces, empezaron a aparecer destellos en su mente. Un coche. Una carretera mojada.
Voces gritando. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué era eso? ¿Grace? Abrió los ojos, sobresaltada. Lucas estaba de pie en la puerta, observándola. ¿Estás bien? Parpadeó un par de veces, intentando aclararse la mente. Sí, solo me duele la cabeza. Él frunció el ceño. ¿Quieres que llame a un médico? Respondió demasiado rápido. No hace falta. Lucas guardó silencio un momento, pero luego asintió. Si necesitas algo, avísame. Ella simplemente lo observó mientras salía de la biblioteca. Grace sabía que algo dentro de ella intentaba recordar. Y por primera vez, sintió miedo de lo que pudiera descubrir. Los destellos empezaron a aparecer con más frecuencia. Grace vio rostros que no reconoció. Olió aromas que le resultaron familiares. Y, sobre todo, tenía la sensación de que alguien la esperaba en algún lugar. Sabía que Lucas no le diría nada si preguntaba. Así que, si quería respuestas, tendría que encontrarlas sola. Y eso fue precisamente lo que decidió hacer. La mujer que Lucas creía tener bajo control estaba a punto de cambiar por completo. Y él no estaba preparado para eso. El salón de baile estaba lleno de animadas conversaciones y tintineo de copas. Pero para Grace, todo aquello parecía distante. Se movía entre los invitados, sonriendo cortésmente. Pero no se sentía como en ese mundo. Desde que regresaron de la luna de miel, Lucas había sido diferente. Más frío, más distante. Intentó ignorarlo, intentó convencerse de que solo necesitaba tiempo. ¿Pero la verdad? La verdad siempre encuentra la manera de revelarse. Y esa noche, lo descubriría de la peor manera. Pasaba junto al bar cuando una carcajada la llamó. Es increíble que Grace sea más rica que su propio marido. El comentario le detuvo el corazón. Frunció el ceño y se giró lentamente hacia el hombre que había hablado. Era amigo de Lucas. Un hombre de negocios de mediana edad con la cara enrojecida por el alcohol. ¿Qué? Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. El hombre parpadeó un par de veces, dándose cuenta de su error, y miró a Lucas, quien de repente se había tensado en su silla. Ah, ¿no lo sabías? La habitación pareció quedar en silencio. Grace sintió un escalofrío. Miró directamente a Lucas, esperando a que lo negara. Pero no dijo nada. Nada. Su silencio fue peor que cualquier confirmación. ¿Qué quieres decir con más rico? Su voz sonó más firme ahora. El amigo de Lucas soltó una risita nerviosa e intentó restarle importancia. En fin. No es exactamente un secreto. Lucas lo sabe desde hace mucho tiempo. De repente, Lucas se levantó, con la mandíbula apretada y la mirada oscura como una tormenta. Ya basta. Pero era demasiado tarde. Todo empezó a encajar en la mente de Grace. La repentina propuesta de matrimonio. Su control constante. Su forma de evitar hablar de emociones. Ella no era su esposa. Era una inversión. Su pecho subía y bajaba rápidamente, su corazón latía como un tambor dentro de ella. Dio un paso adelante, sintiendo la ira apoderarse de ella. ¿Lo sabías?, preguntó con voz temblorosa. Lucas cerró los ojos un segundo antes de mirarla. Grace, hablemos en privado. No, gritó, sintiendo como la ira crecía. ¿Lo sabías desde el principio? Lucas miró a su alrededor, dándose cuenta de que todos la observaban. No quería discutir, pero a Grace no le importó. Dime la verdad, Lucas. ¿Te casaste conmigo por esto? ¿Por el dinero? Se pasó una mano por el pelo, visiblemente frustrado. Grace, por favor. Contéstame. Sus ojos se clavaron en los de ella y entonces pronunció las palabras que más temía. Sí. El tiempo pareció detenerse. El mundo a su alrededor quedó en silencio. Grace sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se sentía pesado, como si se hundiera en un océano de mentiras. El hombre que amaba, el hombre que le había prometido protegerla, solo quería lo que ella poseía. Ella apretó los labios, su interior intentando contener el dolor abrumador que sentía.
Pero ya no es así, añadió rápidamente. Al principio, sí, quería tu dinero. ¿Y ahora? Se rió. Pero no era una risa divertida. Era amarga. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que crea que te enamoraste de mí? Lucas intentó acercarse, pero ella retrocedió. No me toques. Se detuvo. Ella lo miró, viendo a alguien que ya no reconocía. Fui tan tonta. Lucas sintió una opresión en el pecho. Grace. Cállate. Su grito silenció a todos a su alrededor. Los invitados fingieron no prestar atención, pero era imposible ignorar lo que estaba sucediendo. Respiró hondo, intentando controlarse. Confié en ti. Creí que, por primera vez en mi vida, alguien me amaba sin esperar nada a cambio. Se pasó la mano por el pelo, sus ojos brillaban con lágrimas que se negaban a caer. No querías una esposa. Querías un contrato. Lucas abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras, porque todo lo que ella decía era verdad. Te amé, susurró. Lucas sintió el golpe. Lo sé. Grace apretó los puños, pero también sé algo más. Lo miró con una intensidad hiriente. Nunca me mereciste. Y dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Lucas se quedó paralizado, viéndola desaparecer por la puerta, sabiendo que esta vez no podía hacer nada. La había perdido y quizá nunca la recuperara. Grace salió de la mansión de Lucas sin mirar atrás. Su corazón se aceleraba, su vista se nublaba por las lágrimas que intentaba contener en vano. El frío aire de la noche le golpeó la cara, pero apenas lo sintió. Todo en su interior estaba entumecido. El dolor era profundo, sofocante, como si se hundiera en un océano de mentiras y traición. No tenía un plan. No sabía a dónde ir. Solo sabía que tenía que irse. Lucas la llamó al verla cruzar las puertas de la mansión, pero ella lo ignoró. No quería volver a oír esa voz nunca más, y, por primera vez, él no intentó detenerla. Eso le dolió aún más. Grace vagaba sin rumbo por la ciudad. Las calles estaban casi vacías a esa hora. Los letreros de restaurantes y tiendas titilaban en tonos coloridos, reflejándose en el pavimento mojado. El viento gélido la hacía temblar, pero no le importaba. Ella simplemente siguió caminando y llorando. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, silenciosas, cargando con un dolor que nunca pensó que sentiría. Lucas era la primera persona en la que había confiado de verdad en mucho tiempo, y él la había destruido. Se sentía estúpida. Se sentía utilizada. Cada palabra, cada gesto, cada caricia suya ahora parecía vacía, falsa. Fui una tonta. Se lo repitió a sí misma como si intentara convencerse de que así el dolor disminuiría, pero no fue así. El nudo en su garganta se apretaba con cada paso. ¿Cuánto tiempo llevaba caminando? No lo sabía. Cuando por fin se detuvo, se dio cuenta de que estaba en una plaza vacía. Se sentó en un banco de madera, abrazándose. Se quedó allí un buen rato. Los sollozos se fueron apagando poco a poco, pero el dolor persistía. Entonces, como una sacudida repentina, algo cambió en su interior. Ya no lloraría por Lucas Smith. No derramaría ni una lágrima más por un hombre que nunca la amó de verdad. Levantó la cabeza y respiró hondo. El dolor seguía ahí, pero ahora se mezclaba con algo diferente, determinación. Tenía que seguir adelante y sabía exactamente qué hacer. Unos minutos después, encontró un hotel en el centro. La recepcionista la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Tenía el pelo revuelto. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Necesito una habitación para pasar la noche, dijo con voz firme, pero aún con un tinte de emoción. El hombre asintió y escribió algo en la computadora. ¿Nombre de la reserva? Grace dudó un momento. Por primera vez desde que Lucas entró en su vida, comprendió que podía ser simplemente Grace, sin su apellido, sin su sombra. Grace Moreau, dijo finalmente. El nombre le pesaba, le resultaba extraño, pero era suyo, y ahora quería saber qué significaba exactamente. Esa noche, tumbada en la cama del hotel, abrió su portátil y empezó a buscar información sobre su familia, y lo que encontró la dejó sin aliento.
No solo era rica. Tenía una familia que seguía buscándola, y ahora sabía que debía encontrarlos. Mañana comenzaría su nuevo viaje, y esta vez, sin Lucas. Lucas Smith estaba solo en el gran salón de la mansión, la misma que, apenas unas horas antes, había sido el hogar de Grace. Ahora, el silencio era ensordecedor. El vaso de whisky en su mano temblaba levemente mientras miraba la puerta por la que ella había entrado. Su mente repasaba el momento una y otra vez, como una tortura sin fin. Su mirada, el dolor en su voz, como le temblaban las manos al comprender la verdad. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando alejar el peso que lo oprimiera. Pero no había escapatoria. La había destruido, y con ello, había destruido lo único que realmente importaba, Grace. Ella nunca volvería, y era completamente culpa suya. Sonó el teléfono. Lucas lo ignoró la primera vez, pero el sonido persistente rompió su burbuja de autocompasión. Cogió el teléfono y contestó. ¿Qué pasa?, preguntó con voz ronca. Al otro lado de la línea, su amigo y socio, Ethan, suspiró. «¡Caramba! ¿Qué pasó?» La cena terminó en un caos, y Grace se fue destrozada. Lucas se pasó una mano por la cara. «Lo arruiné todo». «Me lo imaginé». Lucas guardó silencio. «¿Sientes algo por ella?» No respondió de inmediato, porque la verdad era brutal. «Sí». Ethan suspiró. «¿Y por qué demonios no la detuviste?» Lucas apretó el teléfono con más fuerza. «Porque se merece algo mejor». Ethan se quedó callado unos segundos. «¿Y ahora qué vas a hacer?» Lucas se quedó mirando la mansión vacía. «No tengo ni idea. Pero sabía una cosa, no podía seguir viviendo así. Tenía que cambiar. Y tal vez, solo tal vez, si lo hacía bien, Grace lo perdonaría». Durante los días siguientes, Lucas se sumergió en el trabajo, intentando llenar el vacío que Grace había dejado. Pero fue inútil. Todo lo que hacía, todo lo que veía, le recordaba a ella. Los desayunos que compartían. Las conversaciones en el jardín. Las miradas que intercambiaron cuando creían que nadie los veía. La extrañaba. Más de lo que jamás imaginó. Y entonces, decidió hacer algo que nunca había hecho. Fue a la oficina de su abogado y renunció a cualquier derecho sobre la fortuna de Grace. Si de verdad quería demostrarle su amor, tenía que empezar por ahí. Demostrando que nunca más tomaría lo que no era suyo. ¿Pero bastaría eso para recuperarla? No lo sabía. Pero estaba dispuesto a intentarlo. A cualquier precio. Y ahora, necesitaba encontrarla. Y luchar por ella. Tras días buscando la dirección de sus padres, Grace por fin la encontró. Y ahora miraba fijamente el papel que tenía en las manos. Era la dirección de sus padres. Una dirección que jamás imaginó que existía. Desde aquella noche en el hotel, cuando decidió buscar a su familia, todo había cambiado. Descubrió que sus padres nunca la habían abandonado. Que la habían buscado incansablemente. Que habían sacudido todo lo que creía saber sobre sí misma. Había pasado días reuniendo el coraje para ir a ellos. Y ahora, de pie frente a las enormes puertas de la finca Moreau, el corazón le latía con tanta fuerza que lo sentía en el pecho. ¿Aún la reconocerían sus padres? ¿Aún la querían después de tanto tiempo? El miedo la invadió, pero ya no podía seguir corriendo. Respiró hondo y tocó el timbre. La puerta se abrió y un hombre de mediana edad con un traje a medida la miró con expresión neutra. ¿Puedo ayudarla? Grace tragó saliva antes de responder. Me llamo Grace. Grace Moreau. El mayordomo abrió mucho los ojos. Señor y señora Moreau. Ven rápido. Segundos después, unos pasos apresurados resonaron en el vestíbulo. Su madre apareció primero. Sus ojos se abrieron de par en par. Se llevó la mano a la boca, como si viera un fantasma. Dios mío. Justo detrás de ella, su padre se detuvo, con la expresión paralizada por la sorpresa. No puede ser. Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Soy yo. No tuvo tiempo de decir nada más.
Su madre corrió hacia ella y la abrazó tan fuerte que la dejó sin aire. Mi hija. Mi hija. Sollozaba, apretando a Grace contra su pecho. Su padre se acercó, como si temiera que desapareciera. Luego las abrazó a ambas, y las tres se quedaron allí, llorando. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Lo que antes parecía imposible ahora era real. Estaba en casa. Tras largos minutos de lágrimas y abrazos, se sentaron en la gran sala de la mansión. Sus padres no la apartaron de la mirada, como si temieran que volviera a desaparecer. Nunca dejamos de buscarte, dijo su madre, apretándole las manos con fuerza. Su padre se pasó una mano por la cara, visiblemente conmocionado. Incluso pensamos que tú. Dudó, incapaz de terminar la frase. Grace respiró hondo. Perdí la memoria. Intercambiaron miradas atónitas. ¿Qué pasó?, preguntó su padre. Tragó saliva con dificultad antes de explicarlo todo. Hubo un accidente. Después de eso, no recordé nada. Sus padres escucharon en silencio, cada palabra les impactaba como un puñetazo. Terminé viviendo en la calle durante años, sin saber quién era. Su madre sollozó con fuerza. Dios mío. Su padre se levantó, paseándose de un lado a otro. Esto es una pesadilla. Pasaste por todo eso sola. Grace forzó una débil sonrisa. Pero ahora estoy aquí. Su madre se secó las lágrimas y sostuvo el rostro de Grace entre sus manos. Y nunca más te perderemos. Durante los días siguientes, Grace se quedó en casa de sus padres, intentando reconectar con ellos y adaptarse a su nueva realidad. Se sentía extraña allí, rodeada de lujo, con todo lo necesario a su alcance. Pasó horas explorando la casa, intentando recordar algo. Pero su mente estaba borrosa. A pesar de la alegría del reencuentro, un gran peso aún la oprimía. Lucas. No les había dicho ni una palabra de él a sus padres. No mencionó el matrimonio. Era un capítulo de su vida que aún necesitaba resolver. Pero primero, tenía que decidir quién quería ser. Una mañana, su padre la llamó a su oficina. Quiero hablarte del futuro, Grace. Se sentó frente al gran escritorio de caoba, observando a su padre, que parecía más serio que nunca. Ahora que has vuelto, quiero que te hagas cargo del negocio familiar. Grace abrió mucho los ojos. ¿Qué? Me estoy haciendo vieja y cansada, hija. He pasado años esperando el día en que pudiera confiarte Morro Enterprises. Ese día por fin ha llegado. Grace sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Papá, no sé nada de negocios. Nunca había hecho algo así. Sonrió. Te enseñaré. Apartó la mirada, nerviosa. ¿Y si no se me da bien? Él le tomó las manos con firmeza. Eres un morro. Lo llevas en la sangre. Grace respiró hondo. Dirigir una empresa de ese tamaño parecía un reto enorme. Pero, por otro lado, era su oportunidad de empezar de cero. De dejar atrás el pasado. Para tener el control de su propio destino. Levantó la mirada, decidida. Lo haré. Su padre sonrió, orgulloso. Pero entonces se le encogió el corazón. Faltaba una última cosa por hacer antes de comenzar su nueva vida. Pero primero, necesito volver a la ciudad. Sus padres intercambiaron miradas confusas. ¿Por qué?, preguntó su madre. Grace suspiró. Hay cosas que necesito resolver. Cosas que dejé atrás. Sus padres dudaron, pero finalmente asintieron. Los abrazó, sintiéndose más fuerte que nunca. Porque esta vez, regresaba convertida en una mujer diferente. Y tenía un último asunto que resolver. De vuelta en la ciudad, Grace miró por la ventanilla del coche. La ciudad parecía diferente. O quizá era ella quien había cambiado. Al bajar del taxi y contemplar las calles concurridas, se dio cuenta de que ya no sentía el peso del pasado. Ahora era una mujer diferente. Más fuerte. Había regresado para resolver lo que quedaba pendiente, pero no para revivir viejos sentimientos. Entró en el edificio donde había alquilado un pequeño apartamento tras dejar la mansión de Lucas. El lugar era sencillo,
Pero era suyo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su vida. Pero no sabía que Lucas seguía buscándola desesperadamente. Y el destino pronto los enfrentaría. Lucas Smith estaba al borde de la locura. Había buscado a Grace por todas partes. Hospitales, hoteles, incluso albergues. Pero no la había encontrado. Cada día sin noticias de ella era una tortura. Apenas dormía, apenas comía. Solo podía recordar el momento en que ella salió por la puerta sin mirar atrás. Y temía que nunca regresara. Entonces, esa tarde, mientras caminaba distraídamente por una calle concurrida, una imagen familiar lo hizo detenerse bruscamente. Allí estaba ella, sentada en un café, sonriendo y charlando con un camarero. A Lucas le hirvió la sangre. No pensó, solo actuó. Grace se reía de un comentario del camarero cuando una sombra se cernió sobre ella. ¿No tienes nada mejor que hacer? La voz fría y amenazante de Lucas cortó el aire. El camarero frunció el ceño. Disculpe, señor, Lucas le lanzó una mirada asesina. ¿Terminó con su trabajo o busca algo más? El camarero, visiblemente incómodo, miró a Grace en busca de una explicación. Pero no necesitaba que nadie hablara por ella. Lucas, con voz firme y sin emoción, se sentó. Dudó un momento, pero obedeció. El camarero, al percibir la tensión, murmuró algo sobre atender otra mesa y se marchó rápidamente. Lucas se cruzó de brazos, intentando disimular su frustración. «Desapareciste». Grace lo miró fríamente. «¿Me fui?» «No desaparecí». Lucas se pasó una mano por el pelo, exhausto. «No lo entiendes. Te busqué por todas partes». Grace ladeó ligeramente la cabeza. «¿Y qué esperabas? ¿Qué te estaría esperando con los brazos abiertos después de todo lo que hiciste?» Lucas sintió el dolor, pero mantuvo la compostura. «Cometí un error». «Ya lo sé. Pero tenía que encontrarte». Soltó una risa amarga. «¿Para qué, Lucas? ¿Para manipularme otra vez? ¿Para hacerme creer más mentiras?» Respiró hondo y cerró los ojos un segundo. «Fui a ver a mi abogado». Grace frunció el ceño. «¿Y?» «Renuncié a cualquier derecho sobre tu fortuna. No quiero nada de tu dinero». Por un instante, Grace vio sinceridad en sus ojos. Pero no cambió nada. «¿Y crees que eso importa?», preguntó con voz fría como el hielo. Lucas guardó silencio. «¿De verdad crees que esto me hará volver contigo?». Su silencio fue la respuesta. Grace suspiró, negando con la cabeza. «¿No lo entiendes?». Lucas habló finalmente, con la voz más baja. «Solo quiero arreglar las cosas». Lo miró directamente a los ojos. «Hay cosas que no se pueden arreglar». El dolor en el rostro de Lucas era evidente. Grace recogió su bolso, se levantó y lo miró por última vez. «Adiós, Lucas». Entonces ella se marchó, dejándolo solo en la mesa, devastado. Durante los días siguientes, Lucas intentó mantenerse ocupado, sumergido en el trabajo, las reuniones y los interminables asuntos de negocios. Pero nada fue suficiente para alejar la realidad. Grace se había ido. Y esta vez, no volvería. La imagen de ella saliendo del café sin mirar atrás aún le ardía en la mente. El tono frío de su voz, la firmeza de sus palabras, la forma en que lo miraba como si fuera un completo desconocido. La había perdido. Y ahora, el destino estaba a punto de asestarle el golpe final. Era tarde cuando uno de sus asistentes entró en su oficina con un sobre marrón. «Esto acaba de llegar para usted, enviado directamente por los abogados de Moreau». Lucas frunció el ceño al recibir el sobre. Su corazón latía más rápido, como si ya supiera lo que estaba a punto de ver. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó los papeles que contenía. Y entonces, su mundo se derrumbó. Papeles de divorcio. Leyó las palabras 1, 2, 3 veces, con la esperanza de que el significado cambiara de alguna manera. Pero era real. Grace quería el divorcio. Lucas dejó caer los papeles sobre su escritorio y se pasó las manos por la cara. Sabía que este momento llegaría.
Pero no estaba preparado para el dolor aplastante que conllevaba. Por un momento, consideró firmar los papeles de inmediato, aceptando lo inevitable. Pero entonces, algo en su interior se negó a rendirse. Necesitaba verla una última vez. Ya había anochecido cuando Lucas aparcó su coche frente al edificio donde Grace vivía. Miró las luces del apartamento, intentando armarse de valor. Ella no quería verlo. Pero eso no importaba. Él se acercó a su puerta y tocó varias veces. Nada. Volvió a llamar, más fuerte. Segundos después, la puerta se abrió. Grace estaba allí, con ropa cómoda, el pelo suelto y una expresión seria. Por un instante, Lucas se quedó sin palabras. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad. Levantó el sobre. Grace se cruzó de brazos. Y Lucas respiró hondo. Quería oírlo de ti. ¿De verdad quieres esto? No lo dudó. Sí, esa sola palabra fue como una cuchilla. Lucas bajó la mirada un momento antes de hablar por fin. Lo firmo. Grace mantuvo la expresión firme, pero él notó un ligero temblor en su respiración. Bien. Lucas cerró los ojos un momento antes de continuar. Pero antes de irme, hay algo que debes saber. Grace esperó sin decir nada. No estoy aquí para suplicar. No estoy aquí para pedirte que regreses. Ella frunció el ceño ligeramente, sorprendida. Entonces, ¿por qué estás aquí? Soltó un profundo suspiro. Porque mereces oír esto de mí. Ella permaneció en silencio. Lucas dudó, y luego habló con sinceridad. Fui un tonto. Hice todo mal. Pero lo que sentí por ti nunca fue mentira. Grace apartó la mirada. Eso no cambia nada. Asintió lentamente. Lo sé. Respiró hondo. Gracias por venir. Ahora vete, Lucas. Se quedó allí un momento, como si intentara memorizar su rostro por última vez. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Grace cerró la puerta, apoyándose en ella, con los ojos cerrados. Había tomado la decisión correcta. ¿Por qué sentía tanto pesar? El divorcio se formalizó días después. Lucas Smith era oficialmente un hombre libre. Pero por primera vez en su vida, no quería esa libertad. Había perdido a Grace. ¿Y lo peor? Sabía que era culpa suya. Durante días, se aisló de todo, intentando procesar lo sucedido. Pero poco a poco, algo en su interior empezó a cambiar. No podía seguir siendo el mismo hombre egoísta y frío de siempre. Grace le había hecho comprender eso. Y si nunca podría recuperarla, al menos quería ser mejor hombre que quien la perdió. Lucas comenzó su transformación en silencio. Empezó a tratar mejor a quienes lo rodeaban. Sus empleados notaron el cambio. Escuchaba más, mostraba más empatía e incluso sonreía. Algo inusual antes. Pero no fue suficiente. Quería hacer más. Fue entonces cuando empezó a visitar organizaciones benéficas, ayudando a los necesitados. Al principio, todos se sorprendieron al ver a un empresario millonario en albergues y proyectos sociales. Pero no estaba allí por estatus ni para mejorar su imagen. Quería cambiar. Cuanto más tiempo pasaba con esas personas, escuchando sus historias, más se daba cuenta de cuánto tiempo de su vida había desperdiciado persiguiendo el dinero y el poder. Ahora, nada de eso parecía importar tanto. Pero por mucho que intentara seguir adelante, había una persona que nunca abandonaba sus pensamientos, Grace. La veía en cada rincón, en cada recuerdo. Y en el fondo, sabía que nunca dejaría de amarla. Mientras tanto, Grace finalmente se había mudado a casa de sus padres y se había hecho cargo del negocio familiar. El desafío era inmenso, pero ella estaba decidida. Su padre le enseñaba a diario sobre negocios, estrategias y liderazgo. Sorprendentemente, se adaptó rápidamente. Grace se convirtió en una líder fuerte y admirada, ganándose el respeto de todos. Pero incluso con su nueva vida ajetreada, había algo que no podía ignorar. Lucas. Por mucho que intentara olvidarlo, su corazón siempre la traicionaba. Odiaba admitirlo, pero aún lo amaba. Y eso la asustaba.
Porque sabía que no podía volver con él. Tendría que demostrar que había cambiado. Y que ella supiera, jamás lo haría. Meses después, Grace fue invitada a un importante evento empresarial. Fue su primera aparición importante como directora ejecutiva de Moreau Enterprises. Sabía que todas las miradas estarían puestas en ella. Y por eso, se preparó como nunca. Llevaba un elegante vestido rojo, el pelo recogido en un sofisticado moño y un maquillaje impecable. Quería que el mundo supiera que ahora era una mujer al mando. Pero no tenía ni idea de que esa noche lo cambiaría todo. Lucas no esperaba verla allí. Solo había asistido al evento por invitación de un amigo, sin imaginar jamás que el destino le jugaría una mala pasada. Y entonces, allí estaba ella. Impresionante. Grace se veía aún más hermosa de lo que recordaba. Su corazón se aceleró al verla. Ella se movía por la habitación como si siempre hubiera pertenecido a ella. Y por un instante, él notó algo que no había visto antes. Ya no era la misma mujer que había conocido. Se había vuelto fuerte e independiente. Una mujer que no lo necesitaba. Lucas tragó saliva y respiró hondo antes de acercarse a ella. Grace. Se giró al oír su voz. Por un instante, vio la sorpresa en sus ojos. Su corazón se aceleró. Pero ella se recompuso rápidamente. Lucas, dijo con educación, pero distante. Te ves increíble. Sonrió levemente. Gracias. Hubo un breve silencio. Lucas quería decir tanto. Quería contarle todo lo que había cambiado en su vida. Quería decirle que aún la amaba. Pero no tuvo la oportunidad. Un hombre se acercó. Grace, ¿quieres bailar? Miró al inversor y sonrió. Por supuesto. Y se marchó, dejando a Lucas solo. La vio irse, sintiendo el peso de la realidad. Grace había seguido adelante. ¿Pero era realmente el final? ¿O aún les quedaba una última oportunidad? Lucas no sabía la respuesta. Pero no estaba dispuesto a rendirse. La mañana comenzó tranquila en la mansión Morro. Grace estaba en su despacho privado, revisando informes y planificando estrategias para las próximas inversiones de la empresa. Su padre le había confiado importantes decisiones. Y ella quería demostrar que era capaz de liderar. Pero en el fondo, algo aún la inquietaba. Por mucho que intentara concentrarse, Lucas permanecía absorto en sus pensamientos. Quería creer que todo lo que sentía por él pertenecía al pasado. ¿Pero era cierto? Su vida dio un vuelco cuando su padre entró de repente en la oficina con expresión seria. Grace, necesito una explicación. Levantó la vista de la computadora, sorprendida por su tono firme. ¿Qué pasó? Tiró un sobre el escritorio. Grace frunció el ceño y recogió los papeles. Al empezar a leer, palideció. Era un expediente completo sobre su matrimonio con Lucas. El matrimonio secreto. El divorcio. Todo estaba ahí. Sus padres habían descubierto la verdad. Levantó la vista lentamente y vio la expresión furiosa de su padre. ¿Te casaste con ese hombre y nunca nos lo dijiste? A Grace se le revolvió el estómago. Papá, ¿yo? ¿Por qué nos ocultaste esto? Interrumpió, visiblemente decepcionado. Te usó, te engañó, y nunca nos dijiste nada. La madre de Grace entró en la habitación justo detrás de él, con aspecto preocupado. Richard, cálmate. Pero la ignoró. Quiero saberlo todo, Grace. Grace respiró hondo. Ya no tenía sentido ocultarlo. Así que les contó todo. Desde el fuego que la trajo a la vida de Lucas, hasta el matrimonio de conveniencia, la traición, el divorcio y los meses que pasó intentando olvidarlo. Su padre guardó silencio un momento. Luego golpeó el escritorio con la mano. No puedo creer que ese sinvergüenza te haya hecho esto. Grace apartó la mirada. Yo tampoco quería creerlo. Su madre, que la escuchaba en silencio, le preguntó con dulzura, ¿todavía lo amas? La pregunta fue como un golpe para Grace. Dudó. Pero la verdad estaba allí, en su interior. Sí, admitió en un susurro. Su padre se burló,
cruzándose de brazos. Ese hombre no merece tu amor, Grace. Lo sé, respondió ella, bajando la mirada. Su madre intercambió una mirada con su marido y luego se acercó a Grace. Cariño, sé que cometió errores. Pero tú misma dijiste que él ha cambiado. ¿Y si de verdad se arrepiente de todo? Grace cerró los ojos un momento. Ya no puedo confiar en él. El silencio llenó la habitación. Su madre suspiró y le tomó la mano. Quizás confiar en él no se logra de la noche a la mañana. Pero ¿y si realmente es otro hombre? ¿Quieres vivir con esa duda para siempre? Grace no respondió. Porque, por primera vez en meses, empezaba a cuestionar su propia decisión. Esa noche, Grace no pudo dormir. Sus emociones estaban descontroladas. Amaba a Lucas. Eso era un hecho. ¿Pero podría volver a confiar en él? Necesitaba una respuesta. Y el destino no tardaría en darle una señal. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, recibió una llamada inesperada. Era de uno de los inversores de Morro Enterprises. Grace, quería informarte sobre algo que podría interesarte. Frunció el ceño. ¿Qué es? Lucas Smith ha estado financiando y colaborando activamente con varias organizaciones benéficas y proyectos sociales. Ha ayudado a personas sin hogar, creado programas de capacitación laboral e invertido su propio dinero en causas humanitarias. Grace guardó silencio por un momento. ¿Lo hace por publicidad? No. Se ha negado a dar entrevistas y ha evitado cualquier exposición. Parece que realmente quiere ayudar. Colgó el teléfono, sumida en sus pensamientos. Lucas siempre había sido un hombre obsesionado con el dinero y el poder. Pero ahora, ¿dedicaba su vida a ayudar a los demás? Nunca imaginó que fuera capaz de algo así. Y la dejó más confundida que nunca. Porque, por primera vez, se preguntó, ¿y si Lucas realmente había cambiado? Y si era cierto, ¿qué significaba eso para ella? La mañana comenzó con un silencio incómodo en la mansión Morro. Grace estaba sentada en el sofá de la sala, con una taza de café olvidada entre las manos. Sus pensamientos estaban en la distancia, atrapados en una tormenta de recuerdos y emociones que no podía controlar. ¿Lucas? Estaba cambiando. Ella lo sabía. Las llamadas que recibía sobre su participación en obras benéficas, como se había alejado del mundo empresarial para ayudar a los demás. Era difícil de creer, pero la verdad estaba ante sus ojos. Lucas Smith ya no era el hombre frío y calculador que había conocido. ¿Pero bastaba con eso? ¿Podía volver a confiar en él? Suspiró, frotándose las sienes. Su mente estaba en guerra consigo misma. Pero antes de que pudiera encontrar una respuesta, sonó el teléfono. Contestó sin pensar. ¿Señorita Morro? La voz al otro lado estaba tensa. Sí, soy ella. ¿Quién llama? Habla el Hospital Central. Tenemos noticias de Lucas Smith. Grace sintió que se le paraba el corazón. ¿Qué pasó? Tuvo un grave accidente de coche. Su estado es crítico. El teléfono casi se le resbala de las manos. ¿Qué? Lo llevaron a urgencias y ahora mismo está en cirugía. El mundo de Grace se derrumbó. Sin pensarlo, se levantó y caminó hacia la puerta. Necesitaba verlo. Justo cuando estaba a punto de irse, una voz firme la detuvo. ¿A dónde vas tan rápido? Era su padre. Estaba de pie en la entrada de la habitación, con los brazos cruzados y una expresión seria. Grace no tenía tiempo para discusiones. Lucas tuvo un accidente, dijo rápidamente. Su estado es grave. El rostro de su padre se endureció, pero no se movió. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Grace frunció el ceño. Papá, tengo que ir a verlo. No, no tienes que hacerlo. Sintió que la ira crecía en su interior. ¿Cómo puedes decir eso? Porque ese hombre te usó, Grace. Te engañó, te traicionó. ¿Por qué todavía te importa? Apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Porque lo amo. La confesión se le escapó sin que pudiera contenerla. Su padre permaneció en silencio,
Pero su expresión se mantuvo firme. Puede que haya cometido errores, pero ha cambiado, dijo Grace con voz temblorosa. Sé que sí. ¿Y eso borra lo que te hizo? No. Pero se ha convertido en un mejor hombre. Su padre se burló, pasándose una mano por el pelo. Grace, no te hagas esto. Levantó la barbilla. Papá, no te pido permiso. Entonces, sin esperar respuesta, salió y se subió a su coche. No podía perder más tiempo. Lucas la necesitaba, y ella lo necesitaba a él. El viaje al hospital se le hizo eterno. El corazón le latía con fuerza, y con cada kilómetro que conducía, su miedo crecía. ¿Y si no sobrevivía? ¿Y si nunca tenía la oportunidad de decirle lo que sentía? La idea la aterrorizaba. Cuando por fin llegó al hospital, aparcó a toda prisa y entró corriendo. Lucas Smith, le dijo a la recepcionista, casi sin aliento. ¿Dónde está? La mujer revisó el sistema del interior. Está en cirugía. Grace sintió que sus piernas se debilitaban. ¿Cómo está? Solo tiene mucha sangre, y los médicos están haciendo todo lo posible. Grace se llevó la mano al pecho, sintiendo un dolor agudo. Se sentó en un banco de la sala de espera, con el corazón acelerado, abrumada por la desesperación. ¿Y si Lucas no sobrevivía? ¿Y si nunca más lo volvía a ver sonreír? Se tapó la cara con las manos, conteniendo las lágrimas. Solo quería más tiempo. Más tiempo para perdonarlo. Más tiempo para amarlo. Las horas transcurrían lentamente. Con cada minuto que se alargaba, la ansiedad de Grace aumentaba. Miraba hacia el pasillo de urgencias al oír cada paso, esperando noticias. Pero nadie vino. Entonces, al caer la noche, vio algo inesperado, sus padres entrando al hospital. Se levantó de inmediato, con el rostro tenso. Si estás aquí para convencerme de que me vaya, estás perdiendo el tiempo. Su padre intercambió una mirada con su madre antes de acercarse. Pero en lugar de su firmeza habitual, su rostro mostraba algo diferente. Comprensión. Grace, estamos aquí para apoyarte. Parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Su madre se acercó, tomándole las manos. Entendemos que lo amas, dijo con dulzura. Y aunque te lastimó, demostró que ha cambiado. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Pero no tienes que perdonarlo ahora, dijo su padre. Pero no podemos negar que se ha convertido en un hombre diferente. Grace respiró hondo, sintiendo una oleada de emociones que la invadía. Miró por el pasillo hacia las puertas cerradas del quirófano. No sabía qué pasaría después. Pero una cosa sí sabía, no volvería a escapar. Ella lo esperaría. Porque en el fondo, siempre lo había amado. Y nada cambiaría eso. La noche se alargó y el hospital permaneció sumido en un silencio inquietante. Grace estaba sentada en el duro banco de la sala de espera. Con los codos apoyados en las rodillas y las manos juntas como si rezara. Cada minuto sin noticias era una tortura. Sus padres permanecían sentados en silencio a su lado, respetando su angustia. Lo único que llenaba ese vacío era el peso sofocante de la incertidumbre. Horas después, un médico finalmente salió del quirófano. Grace se levantó tan rápido que casi perdió el equilibrio. Doctor, ¿cómo está? El médico los miró a ella y a sus padres antes de respirar hondo. La cirugía fue larga, pero logramos estabilizarlo. Grace sintió que le flaqueaban las piernas. ¿Eso significa que va a estar bien? El médico dudó. Aún no podemos asegurarlo. Perdió mucha sangre y está sedado. Los próximos días serán cruciales. Grace se agarró el pecho, intentando controlar el pánico. ¿Puedo verlo? El doctor asintió. Solo por unos minutos, sigue inconsciente. Grace no lo pensó dos veces. Siguió al doctor por el pasillo frío y blanco hasta la habitación donde atendían a Lucas. Su corazón latía con más fuerza a cada paso. Y al entrar en la habitación, se le hizo un nudo en la garganta. Lucas estaba acostado en la cama, rodeado de máquinas que monitoreaban sus constantes vitales. Tenía la cara vendada, el brazo enyesado y el pecho le subía y bajaba de forma irregular.
Parecía tan frágil, tan diferente del hombre seguro e imponente que siempre había sido. Grace se acercó lentamente y acercó una silla junto a la cama. Le tomó la mano con suavidad y se la apretó suavemente. Tienes que despertar, Lucas. Su voz era suave, casi un susurro. No estoy lista para perderte. Bajó la cabeza, cerrando los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. Pasé meses intentando odiarte, intentando olvidarte. Pero la verdad es... Hizo una pausa, sintiendo el peso de sus palabras. Nunca pude. Respiró hondo y lo miró. Así que, por favor, no me dejes ahora. Los días siguientes fueron una larga espera. Grace apenas salió del hospital. Pasó horas junto a Lucas, tomándole la mano, contándole historias de su infancia, de la empresa, de cualquier cosa que la hiciera sentir que él seguía ahí. Sus padres se fueron a casa por la noche, pero ella se negó a irse. Necesito estar aquí cuando despierte, decía siempre. Y entonces, tras 4 días de incertidumbre, Lucas por fin abrió los ojos. Lo primero que vio fue un techo blanco. Lo segundo, una mano que sostenía la suya. Parpadeó un par de veces, intentando ajustar la visión, y entonces su corazón se aceleró. Grace. Ella estaba allí, mirándolo con lágrimas en los ojos y una sonrisa de alivio. Has vuelto, susurró. Lucas intentó hablar, pero tenía la garganta seca. Ella tomó un vaso de agua y lo ayudó a beber. Él la observó un momento, asimilando su presencia. ¿Te quedaste aquí todo el tiempo? Grace dudó y luego asintió. Lucas cerró los ojos un momento. Al abrirlos, algo era diferente. Pensé que no te volvería a ver. Grace esbozó una pequeña sonrisa. Pensé lo mismo. Lucas tragó saliva con dificultad, sintiendo una opresión en el pecho. ¿Me perdonas? Respiró hondo. ¿Lucas? Pero antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió. Sus padres entraron y el momento se interrumpió. Pero por primera vez, Grace sintió un cambio en su interior. Algo que ya no podía ignorar. Ella todavía lo amaba, y tal vez, solo tal vez, estaba lista para admitirlo. Los días siguientes fueron una verdadera prueba para Grace. Lucas se estaba recuperando, pero aún necesitaba tiempo para recuperar las fuerzas. Ella permaneció a su lado, visitándolo a diario, llevándole café, hablando de pequeñas cosas, intentando llenar el silencio entre ellos. Pero en el fondo, sabía que algo más grande crecía en su interior. La duda. Miedo. Y sobre todo, el amor que nunca se había ido del todo. Lucas observaba a Grace desde su cama de hospital. Nunca esperó que ella estuviera allí al despertar. Pero se quedó. Y eso significó mucho más que cualquier otra cosa. ¿Pero de verdad lo perdonaría? ¿Aún tenía una oportunidad? No quería presionarla. Así que esperó. Esperó a que ella tomara la decisión por sí misma. Porque esta vez, si lo elegía, sería por amor, no por obligación. Una mañana, mientras Lucas dormía, Grace salió del hospital a tomar un poco de aire fresco. Caminó lentamente por el jardín, absorta en sus pensamientos. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. Su padre. Guardó silencio un momento antes de hablar. ¿Eres diferente, Grace? Ella lo miró. ¿Diferente en qué? Él suspiró. Más ligera. Bajó la mirada. Pensativa. Papá. ¿Y si me equivoco? La observó un momento antes de responder. Entonces será un error del que nunca te arrepentirás. Grace frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Esbozó una leve sonrisa. Has pasado tanto tiempo intentando ser fuerte que olvidaste que tu corazón también necesita espacio para sentir. Respiró hondo, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Tengo miedo de volver a lastimarme. Lo sé. Él asintió. Pero a veces, el amor vale la pena. Grace permaneció en silencio, absorbiendo las palabras de su padre. Y por primera vez, empezó a aceptar la verdad que había intentado ignorar. Nunca había dejado de amar a Lucas. Y quizá era hora de elegir lo que realmente quería. Esa noche,
Cuando regresó al hospital, Lucas estaba despierto, mirando por la ventana. Ella entró en la habitación y se sentó a su lado. Él se giró para mirarla con una leve sonrisa en los labios. «Oye», respondió ella en voz baja. Hubo silencio entre ellos hasta que Lucas por fin habló. «No sé qué va a pasar entre nosotros, Grace». Su corazón latía con fuerza. «Yo tampoco». Respiró hondo. «Pero sí sé una cosa. Te amo». Cerró los ojos un instante, sintiendo el corazón latirle con fuerza. Luego lo miró y sonrió. Porque por primera vez, supo exactamente lo que quería. Y esta vez, fue su decisión. La decisión del corazón. Atrás quedó el hospital, junto con meses de dolor, arrepentimiento e incertidumbre. Lucas se había recuperado por completo y estaba listo para seguir adelante. Pero esta vez, no estaba solo. Después de todo lo que habían pasado, después de todas las mentiras, separaciones y reencuentros, Grace finalmente tomó su decisión. Eligió a Lucas. No porque lo necesitara, sino porque lo amaba. Y él, a su vez, sabía que nunca volvería a cometer los mismos errores. La amaría como ella merecía ser amada. Y para eso, solo quedaba una cosa por hacer. Esa noche, Lucas llevó a Grace a un lugar especial. Era un jardín secreto. Un paraíso escondido a las afueras de la ciudad. El cielo estaba repleto de miles de estrellas, y el suave resplandor de los faroles que colgaban de los árboles creaba un ambiente mágico. Un violín tocaba de fondo, y una suave brisa acariciaba el cabello de Grace. Miró a su alrededor, encantada. «Lucas, esto es hermoso». Sonrió, pero había algo diferente en sus ojos. Algo profundo. Algo que le aceleró el corazón. Necesitaba que este momento fuera perfecto, dijo, tomándole la mano. Grace frunció el ceño ligeramente, intentando comprender a qué se refería. Y entonces, Lucas se arrodilló. El tiempo pareció detenerse. Grace se llevó una mano a la boca, sorprendida. Sus ojos brillaban de emoción. «Grace Moreau, he cometido errores que me atormentan a diario. Te perdí cuando más te necesitaba y pensé que nunca tendría una segunda oportunidad. Pero el destino me demostró que el amor verdadero siempre regresa». Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Te amo, Grace. En cierto modo, nunca pensé que podría amar a nadie». Sacó una caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo precioso. «¿Te casarías conmigo? De verdad, esta vez. Sin mentiras. Sin secretos. Solo nosotros y el amor que siempre ha existido entre nosotros». Grace lo miró, sintiendo cada palabra conmovida. Entonces, sin dudarlo, sonrió con lágrimas en los ojos. Sí, Lucas rió aliviado antes de levantarse y abrazarla con fuerza. Cuando sus labios se encontraron, no quedó ninguna duda. Esta vez, fue real. Esta vez, fue para siempre. Unos días después, llegó el gran día. La ceremonia se celebró al aire libre, en un campo florido con vistas al océano. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Grace caminó por el pasillo blanco, sosteniendo un ramo de rosas, vestida con un impresionante vestido de encaje que parecía hecho a su medida. Lucas la esperaba en el altar, vestido con un elegante traje negro, con los ojos brillando de pura felicidad. Los invitados estaban conmovidos, pero nada comparado con lo que sintieron Grace y Lucas. Cuando llegó al altar, él le tomó las manos y sonrió. «Estás hermosa», susurró. Ella le devolvió la sonrisa. «Y por fin estás donde perteneces». El oficiante comenzó la ceremonia, y cuando llegó el momento de los votos, Lucas respiró hondo y le sujetó las manos con firmeza. «Lo he tenido todo, pero nunca supe lo que significaba ser verdaderamente rico hasta que te conocí». Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. «Me enseñaste que el amor no se compra ni se negocia, simplemente sucede. Prometo, aquí y ahora, que nunca volveré a ser el hombre que te perdió. Seré el hombre que te elija cada día de mi vida». Grace sonrió, sintiendo su corazón rebosar de amor. Entonces fue su turno. «Te amé incluso antes de saber quién era, y seguí amándote, incluso cuando intenté negármelo». Ella le apretó las manos.
Pero ahora elijo amarte. Elijo confiar en ti. Elijo compartir mi vida contigo, para siempre. Lucas cerró los ojos un instante, abrumado por la emoción. El oficiante sonrió. Los declaró marido y mujer. Lucas no esperó permiso. La besó apasionadamente mientras los invitados vitoreaban. Fue un beso lleno de promesas. Promesas de un futuro juntos. Promesas de amor verdadero. Y esta vez, un amor para siempre. ¿Crees que Gracia acertó al perdonar a Lucas? Comparte tu opinión en los comentarios. Califica esta historia de 0 a 10 y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para seguir todas nuestras historias. Descubre más historias conmovedoras haciendo clic aquí, en la pantalla final.